Hola, bienvenidos, buen día, mis queridos estudiantes, emocionada de volverlos a recibir nuevamente en nuestro segundo tema de este primer parcial, donde a medida que vamos avanzando, ¿verdad? Nos vamos introduciendo un poquito más en los temas, y los temas van a comenzar a ser un poquito más extensos dependiendo, ¿verdad?, el tema que vayamos desarrollando cada semana. En esta semana vamos a estudiar el tema que a continuación tienen en su presentación, y se llama la conversación formal. O sea que esta semana vamos a estar practicando con ejercicios sobre el tema de la conversación. Me voy a enfocar en la conversación formal, aunque a medida vayamos avanzando en el tema nos vamos a ir dándonos cuenta que no solo existe una conversación formal, sino que existen otros tipos de conversaciones. Entonces, para comenzar, nosotros sabemos que cuando nosotros entablamos una conversación entre amigos, entre familiares, entre conocidos, entre maestros, nosotros estamos utilizando un tipo de lenguaje, que en este caso nosotros le llamaríamos lenguaje estándar. El lenguaje estándar es el lenguaje que todo el universo utiliza para poder entablar una conversación, ya sea en el idioma español o en el idioma inglés. Si en nuestro caso, que nuestro idioma es el español, nosotros tenemos una lengua estándar, que es la que nosotros utilizamos cuando conversamos. Si nos encontramos un amigo, si queremos conversar con nuestros papás, en ese momento de conversar, la lengua que estamos utilizando se le llama lengua estándar. ¿Pero qué es la lengua estándar? Es la modalidad lingüística utilizada como lengua oficial por todos los miembros de una sociedad. Entonces, como lo explicamos anteriormente, lengua estándar quiere decir que es la lengua que todos los miembros de una sociedad, en este caso todo un país, utilizan para poder comunicarse. No existen reglas en esa lengua estándar, no existe que nosotros empezamos a poner un montón de reglas gramaticales, tampoco es una lengua, por eso se le llama lengua estándar, porque lo utilizamos todos sin poner en práctica reglas gramaticales. Ahora bien, como ya conocemos cuál es el tipo de lengua que nosotros utilizamos a la hora de una conversación, entonces ahora nos vamos a enfocar en la siguiente diapositiva. Yo tengo una comparación entre una conversación formal, que es la que nosotros vamos a estar estudiando, y una conversación informal. Ambas tienen características diferentes. ¿Por qué? Porque la conversación formal, como su concepto lo dice, es la que tienen dos o más personas entre las que existe una distancia o una jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que la conversación formal se da mucho en una entrevista, porque en una entrevista, quien le va a hacer a usted la entrevista es el dueño de la empresa, se la va a hacer a usted, y entre ustedes dos van a tener que entablar conversación formal. Es una conversación de manera coherente y clara. A diferencia de la conversación informal, en la conversación informal usted no debe cuidar su lenguaje como lo debe de hacer en una conversación formal. En la conversación informal, como su concepto lo dice, es una conversación entre amigos, entre gente cercana, por lo que no necesitan formalidades. O sea que en la conversación informal usted no debe cuidar su lenguaje, porque usted se expresa tal cual lo hace con sus amigos, en un cumpleaños, en una fiesta, en una reunión. En cambio, la conversación formal, usted debe tener cuidado de cómo va a hablar, usted debe cuidar su lenguaje y las palabras que usted va a utilizar. Pero no solo es esto, ¿verdad? La conversación formal tiene características que nosotros debemos de seguir cuando entablamos una conversación, por ejemplo, con el gerente de una compañía, cuando entablamos una conversación con un diputado, cuando entablamos una conversación o en una exposición donde nos vamos a presentar a un licenciado. Nuestra conversación debe tener palabras coherentes y claras.
debemos aprender a cuidar nuestro lenguaje. O sea que, por ejemplo, cuando se va a tener una conversación formal, usted debe de tratar a esa persona de usted y debe cuidar su lenguaje. Entonces, en esta clase eso es lo que vamos a aprender. A aprender a entablar una conversación formal entre las personas. Recordemos, la conversación informal es una conversación entre amigos, entre personas cercanas. Y en esta conversación usted no cuida su lenguaje porque usted va a utilizar una lengua estándar, como ya lo vimos anteriormente. Pero viendo a la conversación formal, le dije que una conversación formal tiene características. Y vamos a ir explicando una a las características, así que prestemos atención. La primera característica dice que debemos tener una pronunciación correcta de cada palabra. ¿A qué se refiere eso? Obviamente a que usted debe pronunciar esa palabra de manera correcta. Hay momentos o en situaciones que nosotros decimos en veces, y esa no es la pronunciación correcta de esa palabra. La pronunciación correcta es a veces. Entonces, eso es donde tenemos que tener cuidado cuando vayamos a entablar una conversación formal. Aprender a pronunciar bien las palabras. Otra de las características es vocabulario amplio y preciso, incluso especializado. Cuando nosotros vamos a tener una conversación formal, por ejemplo, con un doctor, nuestro vocabulario debe ser amplio y debe ser conciso. Va a llegar un momento en donde ambos vamos a tener que utilizar palabras que van de acuerdo a la plática o a la conversación formal que estamos entablando. No podemos tener un vocabulario corto o un vocabulario que no tenga las palabras correctas, porque entonces no estaríamos entablando una conversación formal. Recordemos que a la hora de optar por un trabajo, la persona que le va a hacer la entrevista se va a fijar en su manera de hablar, se va a fijar si usted usa las palabras correctas, se va a fijar cómo usted se expresa. Por eso es importante tener un vocabulario amplio y preciso. La característica número 3, empleo de frases correctamente construidas. Entonces, aprender a construir las frases de manera correcta es algo importantísimo. Un ejemplo podría ser: lo estuve esperando mucho tiempo porque necesitaba verlo. Esa es una frase que está construida correctamente. No es lo mismo que decirle, fíjese usted que lo estuve esperando, pero como usted se tardó en venir, yo me tuve que regresar a mi casa. Allí estoy utilizando un vocabulario informal, le estoy hablando a esa persona como si fuera mi amigo, como si fuese un conocido, pero recordemos que al entablar una conversación formal con una persona que tiene un rango mayor a nosotros tenemos que comportarnos a esa altura. Otra de las características de una conversación formal es que es la ausencia de vulgarismos, muletillas o modismos. Nosotros no podemos usar palabras que no sean las correctas. Por ejemplo, los vulgarismos no se pueden utilizar cuando estemos entablando una conversación, ¿verdad?, con un presidente, un diputado, un gerente, un jefe de personal, alguien que ya tiene un rango mayor, igual que las muletillas o los modismos. Las muletillas es a lo que nosotros siempre estamos. Y fíjese que nosotros tenemos, al entablar una conversación formal, que ya estoy hablando de entablar una conversación con personas de rango más alto, nosotros tenemos que, como lo dije anteriormente, comportarnos a la altura. Otra de sus características es la ausencia de repeticiones. En una conversación formal, como en un discurso, nosotros no podemos estar repitiendo la misma pregunta o la misma palabra o la misma frase o la misma oración. Debemos de olvidarnos de eso, porque le voy a explicar. En una conversación formal o en un discurso, acuérdese que nosotros tenemos, el objetivo es atraer a esa persona con la que estamos conversando, para que vea que somos personas cultas. Entonces, al no repetir, esa persona se va a dar cuenta que tenemos un vocabulario amplio. Entonces, vuelvo y repito, nuestra manera de conversar y de hablar, entonces, nos describen mucho a nosotros cómo somos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Otra de las características son las frases largas y completas.
Hay que aprender a organizar nuestra información para poderla plasmar en una hoja de papel y que nuestras oraciones tengan sentido, que nuestras oraciones sean oraciones completas, que tengan coherencia. Eso sería lo correcto. Otra de las características es la información organizada de forma lógica. Recuerde, nosotros siempre debemos empezar con un saludo, una introducción, luego se va, por decirle así, al nudo de la conversación y luego tiene que haber una conclusión en esa conversación. Entonces la información debe estar organizada de tal manera que la persona con la que vayamos a conversar pueda quedar atónita de nuestra conversación, que vea que estamos a su altura, que podemos ser mejores. En este caso, si el ejemplo lo llevamos a una entrevista, la persona que nos está entrevistando se va a dar cuenta de que somos personas pensantes, que tenemos un sentido crítico desarrollado. Pero para eso debemos aprender a entablar una conversación, a poder ampliar nuestro vocabulario, a poder ser precisos y pensantes. Y luego, en este caso, hacer un discurso fluido. Cuando nos referimos a un discurso fluido es hablar con denuedo, hablar con fluidez, hablar con seguridad, con certeza. Cada vez que usted habla ante el público o entabla una conversación, en este caso una conversación formal, la persona con la que usted está entablando esa conversación se va a dar cuenta con sus palabras si usted es una persona preparada, se va a dar cuenta si usted es una persona estudiosa, se va a dar cuenta si usted es una persona capaz y que está preparada para poder ejercer lo que está pidiendo. Entonces, la conversación formal tiene sus características. Mientras nosotros no cumplamos estas características, entonces nosotros estamos entablando una conversación informal. Y recuerde esto, la conversación informal es la que usted hace con sus amigos y conocidos. La conversación formal es cuando usted ya fluye con personas mayores, pero para tener una conversación formal usted debe prepararse. Entonces, a medida que vaya avanzando la semana, yo voy a estar asignando trabajo en la plataforma de Google Classroom y por lo general siempre vamos a tener o jueves o viernes clases en vivo de Google Meet. Esté pendiente siempre de la sección de novedades, que yo voy a escribir el día y la fecha por lo menos con 2 días de anticipación para que usted pueda conectarse. Sin nada más que decir, me despido y nos veremos la siguiente clase.